nuestras Biblias, aunque me disculpan hermanos que yo lo voy a hacer en la versión Reina Valera, pero me pueden seguir, yo lo leo en favor de ustedes. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pueden tomar eso. Me imagino que es la tercera vez que repetimos el texto acá en la iglesia y muchos demás que lo han practicado. Ya algunos se lo saben, así como lo leímos. Puede levantar su mano tranquilamente y nos lo puede decir. Alto, no lo pague. Dígame. Se le comió en la lengua. Ninguno. Repitámoslo todos. Todos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, pero antes de pasar a nuestro tema, vamos a recordar la clase pasada. ¿Quién nos da un recorder de la clase anterior? ¿Sobre qué tema estuvimos hablando? ¿En qué parte de nuestro texto nos centramos? El versículo 2. En el mismo versículo. En el mismo versículo 2. ¿Y cuál es la parte que nos centramos? La parte B. Es la misma A, sino que nos centramos en la primera clase que tuvimos, hablamos del yo soy Jehová, ¿cierto? Y en la segunda, tu Dios. De pronto el hermano se confunde en la parte B, o no sé cómo dice en la versión internacional, si está en la B o en la misma A. Entonces, tu Dios. ¿Y por qué nos centramos en esa parte? Porque es un Dios que se relaciona, que tiene relación con su pueblo. Un Dios que no está lejos, es muy cercano, y aún, más aún, y mucho mejor, mora entre nosotros. Es un Dios también que nos da identidad. Un Dios muy diferente a cuando este pueblo vivía durante la esclavitud en Egipto, que lo recordaban por sus antepasados demás que le hacían mención de él, pero no tenían una identidad. Ellos no se identificaban con este Dios porque sentían que no había hecho absolutamente nada por ellos, porque vivían en un yugo opresor. Y también que tampoco somos extraños al acercarnos a nuestro Dios. Dios nos conoce, porque dice la palabra que a los que predestinó a esos también conoció de antemano. Él nos conoce. Entonces, ya pasando a nuestro tema del primer mandamiento, en la parte 3, hoy es el primer mandamiento, parte 3, nos centraremos que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nos sacó de la casa de servidumbre. Aunque Egipto y la casa de servidumbre son la misma cosa, se expresan de diferente forma. La referencia a Egipto alude a un lugar de idolatría, no solo de creer en animales, de creer en hombres, sino también en cosas, pero también a un lugar de superstición. Ellos normalmente vivían bajo esa superstición, ese misticismo de creer en otras cosas extrañas, las cuales, aunque no le respondían, ellos seguían fiel a su creencia. En cambio, la casa de servidumbre a un lugar de aflicción, de dolor y de angustia.
Durante su estancia en Egipto, Israel estuvo sometido a una fuerte tiranía. Tenían crueles capataces que los sometían a trabajos forzados, obligándolos a hacer adobe sin paja. Ya se pueden imaginar ustedes la fatiga que les causaba esta labor, ya que la paja era lo que evitaba que el ladrillo se agrietara, y de esta manera no todo ladrillo salía bien. Prácticamente era doble trabajo. Así que lo que hacían no quedaba tan bien como ellos esperaban. ¿Y no se le parece a usted, hermanos, que así es la vida sin Cristo? Que lo que usted hace, absolutamente nada le sale bien. Todo lo que usted intenta hacer es más duro y sin esperanza. Era también una labor en saco roto, como lo dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es así como Egipto recibe el apelativo de horno de hierro, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 4:20. Y de esta expresión, te saqué de casa de servidumbre, cabe decir dos cosas. Primero, los hijos de Dios pueden estar sometidos en ocasiones a aflicciones dolorosas en la casa de servidumbre. No piense, hermano, que por el hecho de que usted sea hijo de Dios, está blindado y que el dolor no le va a tocar. Segundo, pero Dios a su debido tiempo los sacará de este estado de aflicción. Te saqué de casa de servidumbre. Te saqué de casa de servidumbre. Él no te dejará allí. En determinado momento te sacará. Amén. El pueblo de Dios no está exento de los problemas de esta vida. Mientras los malvados viven entre algodones, los piadosos a menudo viven asfixiados en azufre. Pero si Dios no te hace pasar por aquellos problemas, ¿cómo serías advertido de su mano poderosa para sacarte de aquel lugar? ¿O cómo va a enjugar Dios tus lágrimas en el cielo si ni siquiera las derramas en este mundo? Es por eso que Dios estima oportuno que sus hijos estén en la casa de servidumbre, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que estéis afligidos, lo dice en 1 Pedro 1:6. A veces el cuerpo necesita una porción más amarga que dulce. No se les olvide, hermano. El cuerpo necesita una porción más amarga que dulce. Cuando usted vive en una porción muy dulce, siempre, usted totalmente se llena de orgullo, vive sin Dios y su vida cada vez es más distante de Él. Ahora, ¿por qué Dios deja a su pueblo en casa de servidumbre o aflicción? Lo hace para ponerlos a prueba. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, afligiéndote y probándote. ¿Y para qué? Para hacerte bien. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Deuteronomio 8, 15 y 16. ¿Alguien que lo lea, hermano? Sí, y 16. Yo a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la madura roja. En el desierto se alimentó con maná, con vidas que jamás no tienen comparables. Así que brilló y se puso fuera para que al fin de cuentas te fuera bien. Es importante eso, hermanos, para que al fin de cuentas te fuera bien. Mire por todo lo que el Señor hace pasar a Egipto. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Siempre para que te vaya bien. Y no estamos hablando solo de esta vida terrenal.
Porque en esta vida terrenal puedes pasar toda tu vida entera en aflicción. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está creyendo que es en esta tierra donde el Señor nos va a hacer pasar bien. Pero sabemos que tenemos un lugar celestial. Amén. Y ese lugar con seguridad la vamos a pasar bien. También es una pequeñísima y corta muestra de lo que te quiere librar el Señor si pasas a una eternidad sin Él. ¿Y por qué mínima? Porque si con esto corto, con este tiempo tan mínimo, tan pequeño, te quieres morir, imagínate una eternidad sin Él. Pasas una aflicción en esta tierra y te quieres arrancar el cabello. No quiere decir, hermano, que yo he pasado muchas aflicciones. La aflicción es la piedra de toque de la sinceridad. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Salmo 66, 10, 11. Un hipócrita puede abrazar la religión verdadera en la prosperidad y cortejar a esta reina mientras tenga joyas colgadas en las orejas. Sin embargo, el verdadero cristiano se mantendrá cerca de Dios en tiempos de sufrimiento. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Salmo 44, 17. O sea que amar a Dios en el cielo no es ninguna sorpresa, pero amarlo cuando nos disciplina realmente revela nuestra sinceridad. El Señor también lo hace como limpieza, para purgar nuestra corrupción. Este será el fruto, la remoción de todo nuestro pecado. Isaías 27:9. Cuando tienes el ojo sucio, te vales de cosas más dolorosas solo para limpiarlo. Aún te puede doler más que el mismo sucio que tienes allí. Así es nuestro Dios cuando la corrupción se apodera de nosotros. Nos aplica lo necesario para limpiarnos. Nos limpia la lujuria, del orgullo, del amor al mundo. Es por eso que el horno está en Sión. El horno no está en otro lugar. El horno no está en este mundo. El horno está dentro de su iglesia. Isaías 31:9. Y su propósito no es consumir, sino refinar. O sea, purificar. Isaías 31:9. Y a lo que nos debe llevar esto, hermanos, es ¿qué importa si sufrimos más? Con tal de tener menos pecado. Debemos pensar así. ¿Qué importa si sufrimos más? Con tal de tener menos pecado. Había hombres en la antigüedad que se pasaban su vida durmiendo solo 4 horas, solo por dedicarse enteramente a la obra del Señor. Y ellos decían, ¿qué importa que me desgaste y que muera? Pero en algo que es eterno y que no es efímero. Pero el hombre natural desgasta toda su vida, enfoca todos sus pensamientos, todos sus esfuerzos en algo que es perecedero. También lo hace para el crecimiento, para crecer en las virtudes del Espíritu. La gracia prospera más en el horno de hierro. Una helada severa alimenta el grano. Al igual modo, las aflicciones severas alimentan la gracia. A menudo la gracia en los santos es como el fuego oculto en las brasas. Llega la aflicción como golpe de viento que las aviva hasta convertirlas en llama. El Señor convierte la casa de servidumbre en un amigo para la gracia. No es un enemigo, es un amigo para la gracia. Y es donde la fe y la paciencia hacen su trabajo. Cuanto más se talla el diamante, más brilla este. Y cuanto más nos aflige Dios,
más refulgen nuestras virtudes, más brillan nuestras virtudes. No es más notable usted para el mundo, es más notable para Dios. El Señor también lo hace como preparación. Esta es la forma donde los santos se preparan para la gloria. Dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire que es una tribulación momentánea, igual como nuestra vida. Nuestra vida es pasajera, es momentánea, pero también produce una cada vez más excelente y peso de gloria. Las piedras que se utilizan para el edificio se tallan y se ajustan previamente. Los piadosos reciben el apelativo de piedras vivas en 1 de Pedro 2:5, y Dios los talla y los pule primero por medio de la aflicción, a fin de que estén preparados para el edificio celestial. La casa de servidumbre prepara la casa que no está hecha de manos. Un vaso de misericordia se adoba con aflicción, y es entonces cuando se derrama el vino celestial sobre cada uno de ellos. Pero ahora miremos cuál es la diferencia entre la aflicción del piadoso a la del malvado. ¿Cuál es la gran diferencia? En el piadoso no son más que disciplinas que provienen de un Padre amoroso. Son fruto de la misericordia del pacto, 2 Samuel 7:14. Cada vez nos hace más piadosos, nos lleva a orar más, Salmo 131. Es como manjar de especias que liberan su aroma. Pero ¿qué pasa en el malvado? ¿Qué le sucede al malvado? Son castigados por su dolor, proviene de un juez. Y toda esta aflicción, Él la lleva en sí como castigo. Son consecuencias de la ira de Dios, que con mucha molestia, ira y enojo la recibe. El malvado se enoja porque recibe todas estas aflicciones. Vayamos a Eclesiastés 5:17. Eclesiastés 5:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Mire lo que sucede con el malvado. Vive con molestias, vive con enojo, mejor dicho, come pan de dolores. Son sus promesas y las arras garantía del infierno. Es muy diferente a nuestras promesas y a nuestras arras. Arras significa garantía. O sea, nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo, las arras del Santo Espíritu de Dios, pero ellos tienen una garantía del infierno. Es su inmovilización que presagia su ejecución, y esto los lleva a blasfemar más, así como en Apocalipsis 16:9, donde los hombres, mientras sean quemados con el intenso calor, blasfemarán el nombre de Dios. Esto los hará más impenitentes como Faraón, que mientras cada plaga caía, su corazón se endurecía más. Será también como machacar malas hierbas con un mortero, que las hará más desagradables al gusto, más amargas. Pero ¿de qué forma nos es útil estar en casa de servidumbre? ¿De qué forma puede ser útil el que nosotros vivamos en este estado? Primero, la santidad no te eximirá de tus sufrimientos. 1 de Pedro 4:12. Cristo era el santo de Dios, su Hijo, y sin embargo pasó por el horno de hierro. Su esposa
es un lirio entre espinos, hablando de la iglesia, Cantares 2:2. Una oveja puede tener la señal de la elección y sin embargo puede ser trasquilada. El piadoso tiene algún bien en él, por eso el diablo lo aflige, y algún mal, por el cual Dios lo aflige. El Evangelio nos habla de reinar, pero también de sufrir primeramente. Está en 1 Timoteo 2:12. Segundo, la aflicción no siempre es señal de la ira de Dios. Nos piensa, hermanos, siempre de que Dios está airado con nosotros. Israel, tesoro especial por encima de todos los demás pueblos, la niña de sus ojos, estuvo en la casa de servidumbre. No censures cuando la víbora se enrosca en un piadoso. Tendemos a juzgar cuando alguien se encuentra en un estado de aflicción, y nuestra tendencia a decir es que no son más que pecadores, son más pecadores que otros, y que Dios los aborrece. ¿No estuvo Pablo una noche y un día naufragando? 2 Corintios 11:25. Si Dios no aflige, es muestra más de aborrecimiento. Oseas 4:14. O sea que para Él, si Dios no nos aflige, seremos como bastardos. Dijo un predicador: el mayor castigo de Dios es cuando no castiga. Su mano es más pesada cuando más ligera parece. Es doloroso para la bestia que su dueño le marque, pero no sabe cuánto bien le traerá. No sabe los cuidados especiales que le hará. Tercero, en la desdicha del hombre se muestra cuando no es afligido. Aún así, Israel, al estar en casa de servidumbre, tenía privilegios. Y ciertamente la falta de arrepentimiento por el pecado es desdicha. Sin embargo, la cruz no lo es. El plan de Dios es afligir a sus hijos para su felicidad, no para su desdicha. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Job 5:17. Y hay un pensamiento mundanal, que es creer que aquel que tiene menos aflicciones tiene una vida llena de privilegios. Pero como acabamos de leer, la Biblia dice todo lo contrario. En Mateo 16, 22, 23, le dijo Pedro al Señor Jesús: en ninguna manera esto te acontezca, hablando de su muerte. Mateo 16, 22 al 23. Pero ¿qué le contesta el Señor Jesucristo? Cállate, Satanás. ¿Y por qué son más bienaventurados los afligidos? Porque participamos más de su santidad. Hebreos 12:10. Porque gozamos más del favor de Dios. Un orfebre ama la labor de meter el oro al horno, porque ve que su trabajo tomará la pureza que él quiere. No podemos decir que un creyente es desgraciado cuando vemos la presencia de Dios sustentándole. Salmo 91:15. Su presencia está para apoyarle y su misericordia para santificarlo. ¿Y qué decir de Sadrach, Mesach y Abednego? En el mismo horno de fuego, ni un pelo ni sus ropas fueron quemadas. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que la misma presencia de Dios estaba allí con ellos. Estaba un cuarto hombre en el horno de fuego, y había metido sino 3. ¿Y quién era ese cuarto hombre? El mismo Señor con ellos. Y así llamas a alguien desventurado cuando la misma presencia de Dios está con él. El hecho de que alguien sufra aflicciones no quiere decir que sea un desventurado. Es un bendito, hermano. Es una persona que es santificada.
Cuarto, la misericordiosa providencia de Dios hacia sus hijos. Aunque estén en la casa de servidumbre y les golpee la aflicción, esto no les hará daño. Aunque sufran el látigo de Egipto, esto no te hará daño. ¿Qué daño hace el aventador al grano si tan solo está separando la paja de él? ¿Qué daño te está haciendo Dios si solo te está separando del pecado y de la inmundicia? La casa de servidumbre logra lo que las mismas ordenanzas no consiguen en ocasiones. Humilla y reforma, despierta y también corrige a aquellos para que se conviertan de su iniquidad. Es la misericordiosa providencia que aun cuando Dios hiera a su pueblo, está haciendo bien. Lo único que Dios está haciendo es bien para su pueblo. Es como si alguien arrojara una bolsa de monedas, lo cual lastima levemente a quien es arrojada, pero que su fin, esa bolsa de monedas, le hará más rico. El quinto, si el Señor lo hace así con sus hijos, ¿cuánto más severo será con los malvados? Porque si en el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Lucas 23:31. Si trata con severidad a aquellos que oran y lloran por el pecado, ¿qué será de los que blasfeman, toman el día de reposo con menosprecio y se deleitan en la perversidad de sus corazones? Si el creyente está en el horno de hierro, los malvados irán a parar al horno de fuego, pero del infierno. No el de la prueba, será el del infierno. Es por esto que el juicio comienza por la casa de Dios. Y es una triste noticia para el malvado, porque verá lo terrible que será la situación para ellos. Ellos deberían darse cuenta que si un hijo de Dios tiene aflicciones, a ellos no les espera nada bueno. ¿Para qué es la aflicción en el creyente? Para que el impío vea que le va a esperar algo más terrible cuando él muera. Eso está en 1 de Pedro 4:17. No mires la aflicción en términos negativos. El cristiano mira la cruz y el horno de hierro como algo temible y hace lo posible para evitarlos. Llegan incluso a caer en pecado con tal de evitar todo tipo de aflicción. Se meten en cualquier tipo de cosas con tal de evitar el dolor. Llegan incluso a caer en el pecado de meterse en deudas, en compromisos que son pecado, solo también por estar vituperado por los demás. Comparten las mismas fiestas para que ellos no sean rechazados, porque ven eso como una aflicción y no quieren estar separados del mundo. No mire la aflicción a través de la lupa que lo engrandece todo. La casa de servidumbre no es el infierno. Consideremos que la aflicción proviene de un Dios que lo determina absolutamente todo. Eso te debe llevar a descansar en Él. Y no contemplemos su rostro sombrío, sino el mensaje que nos trae, que es de enriquecernos en gracia y consuelo. No veas a Dios como alguien malvado por estar pasando aflicciones. Míralo como de otra forma contraria, que lo único que te está haciendo es bien para que viva en tierra deseable. El 7. Prever la aflicción nos haría sobrios y moderados en nuestra utilización de los deleites que son legítimos. Nos curaría de los excesos. Hermanos, cuando tú no estás en aflicción y cuando estás cómodamente, a veces tu pecado se va engrandeciendo más, que te está llevando a esos excesos de glotonería, de comodidad, de pasar
bueno entre comillas. Y esos excesos te llevan a pecar cada vez más. El Señor Jesús menciona su sepultura en medio de un banquete. Esto no da lugar al desenfreno. Prever la aflicción nos prepara para ella, nos saca del mundo y nos empuja a buscar las pruebas de nuestra profesión. Comprueba el aceite que hay en tu lámpara, qué gracia puedes encontrar para poder resistir en el día malo. ¿Qué tanto aceite tienes en tu lámpara? ¿Estás preparado para resistir el día malo? Sería imprudente si tú como soldado mantienes tu espada envainada cuando te vas a enfrentar a la guerra. Si alguno anticipa los sufrimientos, tendrá preparados el escudo de la fe y la espada del Espíritu, para que nada, absolutamente nada, lo tome desprevenido. 8. Si llegan las aflicciones, condúcete sabiamente para soportarlas con paciencia. Condúcete con sabiduría. Toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Santiago 5:10. Satanás se afana en tomar partido de esta situación y te va induciendo a desfallecer o a murmurar, inclusive a blasfemar contra tu mismo Dios. Aprovecha las brasas de queja y descontento y luego te vas a calentar con el fuego resultante. No veas las brasas como que te están quemando, sino que te están dando el calor suficiente para ese frío intenso que llega muchas veces en situaciones adversas. Un cristiano debería repetir lo que Cristo dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Y en Mateo 6, en el Padre Nuestro, también lo podemos ver. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Cuando un corazón en la adversidad demuestra un ánimo dulce y sumiso, es señal de que la aflicción está santificada. Cuando verdaderamente usted adopta y recibe con gozo la aflicción por la cual está pasando, es señal de que usted está preparado para recibir cosas mayores. Será entonces cuando Dios quite la aflicción y nos saque del horno de hierro. Si Dios te hace pasar por problemas, te va a rescatar. Mira la situación de Israel. Era más compleja, más difícil que la de nosotros, y aún así Dios la liberó. Ahora vamos a intentar mostrar lo siguiente. Tenemos 5 cosas para mostrar, y de ellas la primera es que Dios libera de los problemas. La segunda, vamos a ver la forma en que lo hace. La tercera, en qué momentos lo hace. La cuarta, ¿por qué nos libera Dios? Y la quinta, ¿cómo difiere la liberación de los piadosos y los malvados? Si alguien se quedó, lo puedo repetir. Sí, por favor. La primera es que Dios libera los problemas. La segunda es la forma en que lo hace. La tercera, ¿en qué momentos lo hace? La cuarta, ¿por qué libera a Dios? ¿O por qué lo hace? ¿Por qué da la liberación? Y la quinta, ¿cómo difiere la liberación de los piadosos y los malvados? ¿O cuál es la diferencia? ¿Cómo difiere la liberación de los piadosos y los malvados? Y ahora miremos qué dice la primera. Dios libera los problemas. Dios libera a sus hijos de todos los problemas, como lo hizo con Daniel en el pozo de los leones. A su debido tiempo da una salida a los problemas. El árbol que parece muerto en invierno revive en primavera. Así como Pablo sacudió la serpiente cuando se abalanzó contra él.
solo fue un instante. Los malvados beben un mar de ira, mientras los piadosos tan solo una copa de aflicción. Y Dios dirá pronto, pase esta copa. Ahora miremos la forma que lo hace. Lo hace como un Dios con sabiduría. En ocasiones lo hace en forma repentina, tal como hizo volar al ángel raudamente, o sea, velozmente en Daniel 9:21. Así Dios hace que las cosas lleguen rápidamente, que convierte la sombra de muerte en luz de la mañana. Nos proporciona misericordia que nosotros no podemos concebir. Efesios 3:21. También como en el caso de José, él no podía haber imaginado un cambio tan repentino y tan drástico cuando fue librado del calabozo y de repente convertido el mismo día en un gobernante del reino. El Señor lo hace de forma misteriosa. Y yo hago una pregunta: ¿quién se tragó a Jonás? ¿Quién se tragó a Jonás? Dice la Biblia, la ballena. Un pez grande. La Biblia no describe si fue una ballena, dice un pez grande. Es un tip para corchar, más para enseñar. Así el gran pez que se tragó a Jonás fue el medio para ponerlo a salvo en tierra firme. ¿Creen ustedes que Jonás se hubiera salvado si hubiera naufragado? Lo dudo mucho. Pero el Señor, en medio de la aflicción de Jonás, de verse en un mar inmenso, le envía un pez grande, de modo que hasta se acomode allá adentro y pueda estar en tierra firme. Porque uno dice, o sea, se lo pudo haber hasta comido, masticado, quién sabe qué. ¿En qué momento lo hace? Esa es la tercera. Cuando se hallan en los momentos más extremos, cuando un piadoso se encuentra a las puertas de la muerte, llega Dios con su liberación. Y tenemos varios casos en la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo reprendió a los vientos y el oleaje cesó. Cuando todos estaban asustados, cuando estaban llenos de angustia, de aflicción, llega el Señor y reprende a los vientos y las olas cesaron. Isaac se encontraba sobre el altar con el cuchillo al cuello y en ese mismo instante llegó el ángel y dijo: no extiendas tu mano. ¿Cuántas veces, hermanos, usted se ha encontrado con el cuchillo al cuello? ¿Cuántas veces? De más que muchas. Y si estuvo con el cuchillo al cuello y no pasó nada, es porque no está muerto y está acá. Cuando Pedro estaba a punto de hundirse, el Señor Jesús le tomó de la mano. ¿Cómo creen que se sentía Pedro hundiéndose? Qué angustia cuando alguien cae al agua y piensa que se va a ahogar. Pero cómo se siente agradecido con una mano que lo rescata. Y esta es la mano de nuestro Dios que nos rescata en los momentos más angustiosos de nuestra vida. Cuando se dobló la producción de ladrillo, imagínense, hermanos, los judíos allá haciendo el ladrillo, enseguida le dicen que tienen que hacer una doble producción y enseguida les dicen que sin paja para acabar de ajustar. Eso era como ladrillo hecho y ladrillo quebrado. Pero ¿qué pasa en ese momento? Llega Moisés, el Salvador terrenal. Y es así como el Señor está atento a todas las necesidades de sus hijos. Cuando la aflicción ha completado su obra, cuando los ha humillado, es entonces cuando el corrosivo de Dios ha destruido el orgullo. Cuando ha amansado tu impaciencia, como niños rebeldes que luchan con sus padres, con su orgullo e impaciencia.
cuando se tiene mayor santidad y refleja un carácter más celestial. Una vez que el metal ha sido refinado, se extrae del horno, y una vez que la aflicción te ha curado, Dios retira su escayola, o sea, su molde de yeso. Y de esta forma estás preparado. Veamos el cuarto. ¿Por qué libera? He aquí la parte más importante. ¿Por qué nos libera Dios? ¿Y por qué es importante? Porque esto contribuye para su propia gloria. Su gloria está por encima de cualquier otra cosa. Él es la joya de la corona, de su corona. Cuando eleva a su pueblo, no hace sino elevar un trofeo para su propio honor. Glorifica sus propios atributos. Es el triunfo de su poder, su verdad y bondad. Y vamos a ver cada uno de ellos. Su poder. Si el Señor no hiciera que su pueblo tuviera dificultades, ¿de qué manera manifestaría su poder? ¿Cómo conocerías el poder de Dios? Cuando Israel abandonó Egipto, se dice que el mar huyó y las aguas se dividieron. Salmo 114:5. Y esto es manifestación de su poder. Habrá algo difícil para mí, dice el Señor en Jeremías 32:27. Habrá algo difícil para el Señor. ¿Cómo lo vemos en su verdad? Dios ha prometido en su palabra librar a su pueblo cuando éste se halle sometido a grandes presiones. Y esta verdad está implicada en varias promesas. Invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Y también dice en Job 5:19, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19. ¿Y cómo lo vemos en su bondad? Dios siente compasión por quienes son desdichados. Rachán es la palabra hebrea que se traduce como misericordia y significa entrañas. Y esta compasión impulsa a Dios a liberarnos y es muestra de su amor y clemencia por los que sufren. Y de igual manera es glorificado, porque aquel que ha sido librado de allí da gracias a nuestro Dios. Y ahora en el quinto, ¿en qué difiere la liberación de los piadosos y de los malvados? En los piadosos es una bendita protección, mientras que en los malvados es un aplazamiento. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Segunda de Pedro 2:9. Un pecador puede ser liberado de una enfermedad grave o de la prisión. Sin embargo, esto es un aplazamiento para un mal mayor. Dios libera a los malvados, o más bien los exime en su ira. Estas liberaciones no son muestra de su amor, sino de desagrado, tal como dio codornices a Israel por su enojo. Sin embargo, las liberaciones de los piadosos están motivadas por el amor de Dios. Un malvado puede decir: Señor, tú me libraste del hoyo de corrupción. Pero un piadoso puede decir: Señor, tú me libraste con amor del hoyo de corrupción. Una cosa es contar con el poder de Dios para liberarnos, y otra es contar con su amor para hacerlo. Una cosa es que todos seamos creación de Dios, y otra cosa es que todos seamos sus hijos. No todos somos hijos, todos somos creación. Una cosa es que Dios haga llover sobre malos y buenos. Aquí estamos hablando de la gracia común, de una gracia general. Y otra cosa es que Dios elija a unos para ser salvos. Esa es la gracia especial de Dios. ¿Y cómo podemos aplicar nuestro tema, hermanos? Seamos personas santas, porque todo el que coma el sacrificio de acción de gracia, siendo impuro, debía ser cortado por su pueblo. En Levítico 7:20 aparece eso. Adoremos a Dios con corazones humildes
reconociendo que éramos indignos de ser liberados. Su misericordia no es una deuda, su misericordia es un don. No es por lo que usted haga que recibe beneficios, es porque es un don de Dios, es su gracia. Alabemos a Dios fervientemente por sus liberaciones. Alabemos a Dios constantemente por sus liberaciones. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 146:2. Ya conoces tu lugar, ya conoces tu fin. ¿Por qué te quejas? Dios ya lo ha prometido. Ya conoces que tu patria no es terrenal, sino celestial. ¿Por qué vives en angustia? Celebremos honra y gloria a nuestro gran libertador, que nos sacó de casa de servidumbre. Cristo rompió las cadenas que me ataban. Ya sirvo al Dios vivo y por el cual me deleito en ser su esclavo. Esto no es un yugo opresor. Ser esclavo de Cristo no es servidumbre como la de Egipto. Ser esclavo de Cristo es servidumbre que nos deleita, que nos hace gozar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro bendito Señor y Padre de la gloria, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor y bondad. Te damos honra y alabanza por traernos a este lugar, Señor, por darnos libertad una vez más y librarnos de Egipto, Señor, y llevarnos al desierto. Desierto que aunque para muchos parezca solitario, Señor, solo es limpio de la corrupción. Pero allí habitan tus hijos, Señor, separados del mundo, como santos y sin manchas, por medio de la sangre del Cordero. Te alabamos, oh bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén.